Pasemos a la discusión de un dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de lenguaje inclusivo. Este dictamen considera una iniciativa de la senadora Olga Patricia Sosa Ruiz del 18 de septiembre del año en curso. Se le dio primera lectura en la sesión del pasado 4 de diciembre. Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta este día, consulte la Secretaría de la Asamblea. En votación económica se autoriza que se omita la lectura. Consulto a la Asamblea en votación económica si se autoriza, se omita su lectura. Los que estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Los que estén por la negativa, abstenciones. Se aprueba, presidente. Ni qué decir que el desahogo del dictamen será en términos reglamentarios. Ya deberíamos ahorrarnos esa parte. Para iniciar con la presentación del dictamen, se concede el uso de la palabra al senador Óscar Cantón Cetina, quien intervendrá hasta por 7 minutos y medio. A nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales va a intervenir primero el senador Enrique Insunza Cázares, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos. Con su permiso, senador presidente. Adelante. En la actualidad, México se encuentra en un momento histórico. Un momento que refleja los avances en la lucha por la igualdad de género, en el ámbito social, político y ahora constitucional. Especialmente desde la publicación el día 15 de noviembre del presente año de la reforma que incorpora al ordenamiento cimero el derecho a la igualdad sustantiva. Las mujeres mexicanas, como nunca, ocupan los cargos públicos de mayor responsabilidad. Las mujeres mexicanas han demostrado que el camino hacia la igualdad, arduo, si es cierto, es posible, aunque queda gran trecho por caminar en esta andadura. A pesar de los avances logrados, hay que decirlo, las estructuras legales y políticas siguen arrastrando una carga histórica de discriminación que se refleja en gran medida en el lenguaje utilizado en los documentos fundamentales del país, como la Constitución Política. El lenguaje es una poderosa herramienta que refleja los valores, las normas y las perspectivas de una sociedad. El uso de un lenguaje inclusivo, por eso, no es simplemente una cuestión lingüística, una cuestión de palabras. Es una forma de eliminar de nuestra cultura, o empezar a eliminar de nuestra cultura, una distinción que a lo largo de los siglos ha lastimado y ha relegado a las mujeres a pesar del papel fundamental que han tenido en la construcción de las instituciones. En este sentido, la reforma que propone este dictamen es justamente incluir el lenguaje inclusivo en el texto de nuestra Constitución. Está muy lejos, por cierto, de ser esta una reforma baladí. Se trata toralmente de una medida que se enmarca dentro de un proceso de cambio cultural que denota la visibilidad y el papel de las mujeres en la construcción y la dirección de las instituciones de nuestro país. Y es que el lenguaje ha sido históricamente una herramienta de exclusión y discriminación hacia las mujeres e incluso a otros grupos vulnerables. En la Constitución mexicana, términos como presidente, gobernador y de presidente municipal
son utilizados de manera genérica para referirse a los titulares del Poder Ejecutivo de los 3 niveles de gobierno, sin considerar el género de quien lo ocupa. El lenguaje, al estar cargado de estereotipos de género, refuerza las desigualdades y limita las posibilidades de acceso a las mujeres en ciertos roles. Por ejemplo, si se sigue utilizando presidente, así con E, como el único término aceptado, se está enviando el mensaje de que solo los hombres pueden acceder a ese cargo, lo cual perpetúa la idea de que las mujeres no tienen cabida en los espacios de poder. El camino hacia la igualdad de género pasa necesariamente por una revisión profunda de las estructuras legales que existen en el país y aún en el mundo. La modificación del lenguaje en la Constitución, hay que decirlo, no es solo un acto simbólico, es una acción necesaria para eliminar las barreras que aún existen para las mujeres en el ámbito político y social. El uso del término presidenta con A tiene una importancia sustantiva y ya está generando un impulso en el imaginario, donde hay mujeres, donde las mujeres son percibidas con atributos iguales de ejercicio de mando. Así lo demuestra la histórica elección de una mujer para la presidencia de la República en 2024. Nuestra presidenta con A, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Esta reforma resulta, por lo demás, congruente con los compromisos internacionales que México ha adquirido, como la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. En esto también, hay que remarcarlo, somos vanguardia y abrimos caminos que otras naciones andarán al tiempo. Este dictamen aplica la modificación de impacto a 28 artículos de la Constitución, lo cual se traduce en un cambio directo en la cultura social y política. Por ello es fundamental que que sigamos transitando a la visibilidad, a la paridad y a la igualdad, como normas de costumbre, de uso común en la sociedad. No se trata, recalco, de cambiar solo palabras, sino de dar un paso firme hacia la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. Decía el filósofo Ludwig Wittgenstein, posiblemente el filósofo más importante del siglo XX: los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Hoy, desde México, estamos dando el mensaje de que este mundo no puede estar limitado para que los cargos públicos únicamente los ocupen, como lo han hecho durante los últimos siglos, solamente hombres. Con esta reforma reconocemos que desde que la poeta Eneduana compuso los primeros versos, 1500 años antes que lo hiciera Homero, el mundo ha sido también y fundamentalmente una hechura femenina. Ahora sí, las mujeres están en la Constitución y en la dirección de las instituciones de la República. Sí, de la República con A. Así sea y lo sea por muchos siglos. Es cuanto, senador presidente. Muchas gracias, senador Insunza. Tiene ahora el uso de la palabra el senador Óscar Cantón Cetina, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, hasta por 7 minutos y medio. Con el permiso de la mesa directiva, Adelante. senadoras, senadores, hago uso de esta tribuna a nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales para presentar un dictamen
que estoy seguro da un paso decisivo hacia la democracia que no solo reconozca la igualdad de derechos, sino que también la haga visible, palpable, cotidiana. Festejo que la que discutimos hoy sea la reforma constitucional número 15 del actual periodo ordinario de sesiones, pero más aún, que nueve de ellas se hayan aprobado por unanimidad de las comisiones y ratificadas por este Pleno. Y votaron a favor todas las senadoras, todos los senadores de todas las fuerzas políticas que hay representadas aquí, y que solo 6 de esas 15 entonces fueron aprobadas por mayoría de votos. Significa que en la sustancia el Senado de la República en su conjunto le está cumpliendo al pueblo de México, que se está llevando a cabo lo que el 2 de junio se mandató a través del voto popular, del voto libre, secreto, universal. Se está cumpliendo también lo que se denominó un plan C, ejercido por la mayoría que recibió ese voto. Y este tema es verdaderamente vital, porque por siglos el lenguaje que usamos ha ocultado la contribución, la lucha, el esfuerzo de millones de mujeres. Ha ocultado prácticamente su existencia de millones de mujeres. Esta invisibilización ha perpetuado desigualdades y limitado oportunidades. Hoy tenemos la responsabilidad histórica de corregir esta omisión, de asegurarnos de que todas y todos seamos reconocidos en nuestra Constitución. ¿Qué México queremos construir si no nombramos a todos y a todas? Esa es la respuesta que da este dictamen que está a discusión de ustedes. Y es loable reconocer la iniciativa presentada por nuestra compañera senadora Olga Patricia Sosa Ruiz. ¡Arriba Tamaulipas! Así también como del dictamen integrado por las comisiones de puntos constitucionales y de estudios legislativos. Destaco el reconocimiento de que las palabras importan, porque lo que no se nombra no vive, no existe, no se hace sentir. Por siglos, el uso de términos masculinos disfrazados de genéricos ha ocultado de manera silenciosa la presencia, el esfuerzo y los logros de las mujeres, limitando la percepción de sus capacidades y derechos. Por lo tanto, en este dictamen nos propusimos reformar unas cuantas palabras en 27 artículos constitucionales, pero no de forma simbólica, sino para entrar en el meollo, en la médula de lo que es la lucha por esta igualdad de derechos de las mujeres. Es así como se consolida una sociedad que mira al futuro, que agarra a las mujeres como algo que es valioso de sí y que sin su aportación no hay sociedad plena. Decir presidenta o gobernadora no es una cuestión de estilo, de si se ve más bonita con A o con E o con R. No, es un acto de justicia. Es reconocer que las mujeres lideran, participan y tienen la capacidad de transformar las conciencias hacia una nación más justa, más próspera, más feliz. Es así
como enarbola esta bandera Claudia Sheinbaum Pardo, la primer mujer presidenta de México. Qué gran orgullo y qué gran honor tenemos los mexicanos, las mexicanas, de vivir este momento. Por eso también nosotros estamos yendo de la mano de donde va el mundo. Esto va a servir para estar a tono con la legislación mundial, con todos esos convenios internacionales, como la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, ratificadas, por supuesto, por nuestro país. Es el lenguaje inclusivo este momento cuando deja de ser aspiración y se convierte en un reflejo de una política pública del Estado mexicano y, sobre todo, de un humanismo mexicano que estamos construyendo con esperanza y con convicción. La igualdad entonces comienza con la palabra. La palabra construye puentes, derriba barreras y transforma sociedades. Hoy con esta reforma reafirmamos que en México todas y todos importamos y que la justicia, la democracia, la igualdad también se escriben con lenguaje inclusivo. Por eso, por las generaciones pasadas que nos trajeron hasta aquí, por las presentes que construyen el futuro y por las futuras que merecen un país mejor, votemos, senadoras y senadores, a favor de este dictamen. Votemos por un México mejor. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senador Cantón Cetina. Pasamos ahora al apartado de los posicionamientos de los grupos. Con fundamento en el artículo 197 y como lo establece el 199, numeral 1, fracción segunda del reglamento, serán en orden creciente y por un tiempo hasta de 10 minutos. Tiene el uso de la palabra la senadora María Alejandra Barrales Magdaleno, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, como ya lo dije, hasta por 10 minutos. Muchas gracias, presidente. Voy a ser muy breve. Buenos días, senadoras y senadores. Buenos días y bienvenidas y bienvenidos quienes nos acompañan como visitantes el día de hoy a esta, la Casa del Pueblo, el Senado de la República. Me da mucho gusto el día de hoy estar desahogando un dictamen de la relevancia del que nos ocupa. He tenido oportunidad de compartir con muchos de los aquí presentes el inicio de mi lucha social. Mi trabajo por lo público inició justamente defendiendo el derecho de las mujeres. Desde hace muchos años, derechos muy básicos que hoy parecerían obviedades, pero que hace más de 20 años implicaban luchas laborales, gremiales, para poder hacer respetar nuestros contratos colectivos, nuestro derecho al salario, nuestro derecho a tener guarderías y todo este tipo de luchas que todavía se siguen dando en muchos espacios de nuestro país. A lo largo de la historia, las mujeres hemos sido sistemáticamente invisibilizadas. Poco se habla de nuestro aporte a la construcción de ciudades, de nuestro impacto en las grandes transformaciones de la humanidad o de las aportaciones que hicimos en diseño de sociedades y en general del mundo. Es gracias a la lucha de miles de mujeres, a las grandes luchadoras de la humanidad, quienes desde el hogar, la academia, la ciencia, la salud, la política, el activismo, hemos transformado nuestro ejercicio de derechos y la forma en la que hemos sido reconocidas. Podemos decir
que siempre hemos escrito nuestra propia historia, pero que hoy apenas comienzan a reconocernos esta historia. La iniciativa que hoy discutimos no es menor, no se reduce a un mero cambio gramatical simbólico para incorporar el lenguaje inclusivo en la Constitución. Se trata de nombrar, de visibilizar y de reconocer a las mujeres como representantes en cargos públicos, como diputadas, senadoras, gobernadoras y presidenta. Se trata de elevar a rango constitucional el que las mujeres podemos asumir y ejercer el poder de decirle a las mexicanas y a los mexicanos que las mujeres ya llegamos y que las mujeres no nos vamos a ir. Me gustaría dimensionar también la desigualdad que aún viven muchas mujeres en México para acceder todavía al poder. Las reformas en materia de igualdad de género impusieron, sí, un piso parejo en la elección de diputadas, de senadoras. Sin embargo, la inequidad todavía persiste. En el cuerpo, por ejemplo, de la administración pública, donde las personas, los titulares, corresponden todavía mayoritariamente a hombres. De acuerdo con las estadísticas, a propósito del Día de las Naciones Unidas para la Administración Pública 2023 del INEGI, la proporción de titulares mujeres en la administración pública de los 3 niveles de gobierno se encontró que entre el 30-20 puntos porcentuales por debajo de la línea de paridad nos encontramos las mujeres durante 2020 y 2021. En la Federación, apenas el 23% de las posiciones de titulares le corresponden a mujeres, mientras que en el ámbito estatal este porcentaje es del 31% y en el ámbito municipal también es del 31%. Por si fuera poco, las mujeres son quienes percibimos menos ingreso, mientras el 54% de las mujeres servidoras públicas percibieron ingresos por debajo de los 10,000 pesos mensuales. En el caso de los hombres, la proporción disminuye al 40%. Menciono estos datos porque es importante dimensionar dónde estamos las mujeres, lo mucho que todavía falta por hacer para avanzar hacia la verdadera igualdad. Y lo importante que son esta clase de iniciativas, como la que hoy estamos desahogando, para que las mujeres podamos formar parte de los espacios donde se toman verdaderamente las decisiones. Es muy importante también que estemos presentes en todos estos espacios, estas posiciones, que no sepamos visibilizadas también en nuestra Constitución y en nuestro sistema político. Desde Movimiento Ciudadano queremos decirlo fuerte y claro: las mujeres de este país cuentan y contarán con nuestro apoyo para que las mujeres nunca más volvamos a ser silenciadas, ni tampoco invisibilizadas. Cuentan con nosotros para generar condiciones para que las niñas y las mujeres de este país tengan la posibilidad de aspirar a ser con diputada, senadora, gobernadora o presidenta de la República. Ya lo dijo aquí nuestro presidente de la comisión, el senador Cantón Cetina, que lo que no se dice, lo que no se menciona, no se hace visible, lo que no se dice no se ve, y por eso el paso que hoy estamos dando con la aprobación de este dictamen, estamos seguros que va a ser un avance que va a ayudar a que las mujeres seamos visibilizadas en nuestro país. Por ello, Movimiento Ciudadano va a votar a favor de este dictamen. Es cuanto. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, senadora Barrales Magdaleno. Tiene ahora la palabra el senador Alejandro González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por 10 minutos.
Con la venia del senador presidente Gerardo Fernández Noroña. Adelante. El lenguaje tiene un poder y el poder tiene el lenguaje. El día de hoy vamos a aprobar una reforma constitucional de extraordinaria trascendencia. Incluir en la Constitución no solo la palabra presidenta, sino es todo un concepto, una cosmovisión. A iniciativa de la senadora Olga Sosa, a la cual le expresamos nuestro reconocimiento. Humberto Eco, en su Tratado de Semiótica General, establece que la semiótica es una ciencia invasiva, todo lo invade, está en todos lados, y define la semiótica como la ciencia de los signos, la ciencia que estudia los signos, y todo signo tiene un significado. Esta es la trascendencia. La letra A es un signo y tiene un tremendo significado. En el caso que nos ocupa, es ni más ni menos que las mujeres estén en la Constitución, se reconozcan en la Carta Magna de nuestra nación. Lev Vygotsky, en una obra fantástica que denomina Pensamiento y Lenguaje. Por cierto, Vygotsky era un psicólogo y filósofo soviético que fue purgado a la mala, indebidamente, por José Stalin. Vygotsky deja claro la relación entre pensamiento y lenguaje, entre ideas y palabras, y lo sintetiza más o menos así: poquitas ideas, poquitas palabras, poquitas palabras, poquitas ideas. Hay una relación íntima en el habla, en el lenguaje y en el pensamiento. Por eso hoy engrandecemos la palabra presidenta, llevándolo a un gran ideal, que es la emancipación de las mujeres y su igualdad sustantiva. También Federico Engels, gran revolucionario y pensador alemán, compañero de Karl Marx, en su obra El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre, señala que es el trabajo el que transforma al mono en hombre, e inmediatamente después anota: y junto al trabajo, el lenguaje. De esa relevancia es el lenguaje. Incluso Jane Austen llega a decir que las palabras crean realidad, construyen realidad. Por eso esta iniciativa, el que se establezca en la Constitución presidenta, va a construir realidad, va a trascender, va a generar más presidentas, gobernadoras, legisladoras. Pablo Iglesias, líder del movimiento Podemos en España, fue muy enfático en decir algo muy fuerte: el que nomina gana, el que nombra triunfa. De ese tamaño es la trascendencia del lenguaje. También aquí señalamos con mucho reconocimiento lo que señaló nuestra estimada presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo. Lo que no se nombra no existe. Y ahora, con esta reforma, la Cámara de Senadores de México se llena de honores, porque no solamente se nombra,
sino se constitucionaliza el paradigma de presidenta. Hago una reflexión. Hemos hablado correctamente de visibilización. Visibilizar viene de ver. Incluso en nuestro querido pueblo hay una frase muy elocuente que dice: santo que no es visto no es adorado. Yo aquí les comparto una reflexión que no es solamente visibilización, tenemos que agregar audición, visibilización y audición. Es ver y audición, que viene de audi, oír, de escuchar a las mujeres de México para entender que están asumiendo un protagonismo sin precedente en la historia contemporánea de nuestro México. Los efectos y consecuencias de esta reforma, que por cierto modifica, fíjense bien, 28 artículos de la Constitución, 28. Sus efectos y consecuencias formales, pero sobre todo sustanciales, serán muy relevantes, siguiendo la promoción de la igualdad sustantiva, porque no queremos solo la igualdad formal de las mujeres y los hombres, es la igualdad en la sustancia, en lo esencial, en lo relevante, en la trascendente. Y México se coloca en el escenario mundial a la vanguardia en el rol protagónico de las benditas mujeres mexicanas. Realmente estamos impulsando una revolución al incluir el concepto de presidenta, y podemos decir que es una transformación democrática moderna, y esto implica la revolución de las mujeres. Enhorabuena, desde ahora las mujeres siguen estando en la Constitución. Enhorabuena por las mujeres de México y del mundo. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, senador González Yáñez. Quiero dar la bienvenida al presidente municipal de Uruapan, Carlos Alberto Manso Rodríguez. Sea bienvenido a esta soberanía. Tiene el uso de la palabra. Ya está, ya voy a ser yo como Peña, ya sé que no aplauden. Tiene el uso de la palabra María del Rocío Corona Nakamura, senadora, compañera del Grupo Parlamentario Verde Ecologista. El Verde dividió su tiempo en dos, hasta por 5 minutos. ¿Se puede bajar tantito? Con su venia, presidente. El día de hoy aprobamos una reforma trascendental e importante. Celebro con mucha satisfacción que la senadora Olga Sosa haya hecho esta iniciativa donde pone en alto a la mujer mexicana. Y algo muy importante que aquí se ha dicho y que es fundamental, que la doctora Claudia Sheinbaum en todos los eventos del recorrido que hizo por todo el país, puntualmente lo señaló una y otra vez: lo que no se nombra no existe. Este es un avance a la igualdad y a la no discriminación. Quedó el tiempo atrás del Club de Toby, un mundo donde las leyes echan
eran hechas por los hombres, lo que ellos decían era lo que mandaba y no se le daba el lugar que merecía a las mujeres. Afortunadamente, los paradigmas han cambiado. Podemos observar una verdadera paridad de género. Todavía tengo presente lo que antes se leía, la aberrante epístola de Melchor Ocampo, en donde se mencionaba que la mujer tenía que dar al marido abnegación, obediencia y agrado, tratándolo siempre con benevolencia. Palabras que era una de tantas formas de menospreciar a la mujer. Por cierto, como dato curioso, Melchor Ocampo, que instituyó la figura del matrimonio durante la época de las leyes de reforma, nunca se casó, a pesar de tener pareja y 4 hijos. Hoy tenemos que refrendar lo que la doctora Claudia Sheinbaum lo ha repetido una y otra vez. Nunca más un calladita te ves más bonita. Debemos de erradicar el machismo que viene desde la Constitución y hasta nuestras leyes secundarias, en donde el hombre era el principal autor y la mujer ni existía ni se le tomaba en cuenta. ¿Acaso ya no tenemos memoria las mujeres que hemos tenido una vida parlamentaria? Ya se nos olvidó que cuando hace algunos años fuimos diputadas o senadoras, los hombres nos asignaban, creían hacernos un favor, o según ellos, por cortesía, nos daban la presidencia de la Comisión de Asistencia Social. Y no había más, porque ellos en aquel tiempo, nuestra capacidad, según ellos, no daba para mucho. Pero en la actualidad, las reglas han cambiado. Tenemos una mujer desempeñando el trabajo más importante de la historia de México. Tenemos a una mujer, la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, y con la llegada de ella llegamos todas. Ya no estamos construyendo el segundo piso de la Cuarta Transformación. Hoy, con estas 15 reformas constitucionales, estamos construyendo todo el piso, completo, desde los cimientos hasta arriba. Hoy tenemos que cambiar la realidad y desafiarla y transformarla. Poner en entredicho uno de los productos del patriarcado. Por eso es fundamental el que muchas normas deban de modificarse para que dejen de ser discriminatorias. Si el lenguaje inclusivo incomoda, es porque los confronta con su propio sexismo. Por ello nos obliga a ver lo que algún tiempo fue invisible, la mujer. Por eso es muy importante el empoderamiento de la mujer. Se debe reflejar en las leyes, pero sobre todo debe de dejar de ser retórica. Sabemos que son diversas las reformas que se han tenido que realizar, pero aún es necesario continuar con ajustes a la Constitución, la implementación de un verdadero lenguaje inclusivo que haga referencia explícita a la persona titular del cargo. Es fundamental para que todos y todos los ciudadanos, sin distinción de género, se reconozca plenamente en sus derechos y responsabilidades. Por todo lo anterior, el Partido Verde votará a favor del presente dictamen. Consideramos firmemente que esta reforma siente un presente fundamental en nuestra Constitución, el cual es un reflejo de un México más inclusivo, un paso vital para garantizar que nuestro país sea más igualitario, tanto en la letra como en los hechos, pero principalmente destacar que solo mediante la igualdad de género podremos construir una nación próspera y de bienestar para todos y cada uno de nosotras las mexicanas. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, senadora Corona Nakamura, que como bien dijo sobre Melchor Ocampo, solo una precisión, tuvo hijas, 4 hijas, puras mujeres tuvo.
el gran Melchor Ocampo. Tiene la palabra la senadora Virginia Marí Magaña Fonseca del Partido Verde Ecologista de México, hasta por 5 minutos. Buen día, compañeras y compañeros. Con su venia, presidente. Adelante. Compañeras senadoras y senadores, tuvieron que pasar 200 años de vida independiente para tener por primera vez una mujer ejerciendo el más alto cargo político en nuestro país. Sin embargo, llegar a este histórico momento implicó años de resistencia e insistencia de parte de las mujeres mexicanas, que nunca se conformaron ante la exclusión y la discriminación. Como señalaba la presidenta Claudia Sheinbaum, a muchas de nosotras se nos dijo desde niñas que la historia de la nación la protagonizaron los hombres. A muchas de nosotras nos contaron equivocadamente que el lugar que nos correspondía en nuestra comunidad era el espacio privado, el espacio doméstico, el espacio alejado de las decisiones que guían el rumbo de nuestra República. Gracias a la lucha de las mujeres, esta visión se ha ido revirtiendo, quedando claro que hoy, más que nunca, las mujeres hemos hecho aportaciones fundamentales para construir la historia de nuestro país. Ha quedado claro que somos protagonistas de nuestra nación. En consonancia con esta realidad, es necesario que nuestra Constitución exprese esta nueva idea de nación. En ese espíritu, la iniciativa que nos ocupa precisamente propone utilizar expresiones inclusivas de género en el texto constitucional para agregar el término presidenta de la República, gobernadora, presidenta municipal, entre otras. La incorporación del lenguaje inclusivo importa porque contribuye a la construcción de una sociedad igualitaria en la que todas las personas nos sintamos reconocidas y representadas. El lenguaje tradicional que prioriza el genérico masculino contribuye a reforzar estereotipos y perpetuar desigualdades. En cambio, el lenguaje inclusivo permite fomentar la reflexión acerca de estas desigualdades, cuestionarlas y así contribuir a desmantelar estos esquemas de discriminación y exclusión. El lenguaje es, en ese sentido, una herramienta para promover la igualdad. Eulalia Yedo, especialista en lenguaje de género, ha señalado que hablar de forma inclusiva no es solo una cuestión lingüística, sino ética. Es reconocer a quienes históricamente hemos sido ignorados. De igual manera, el lenguaje inclusivo importa porque tiene un impacto directo en la manera en la que las personas percibimos el mundo y entendemos a la sociedad que nos rodea. Por otro lado, el lenguaje evoluciona a medida que la sociedad lo hace. Este 2024 no solo vimos llegar a la primera mujer a la presidencia de la República. Es importante tener presente que además 13 entidades federativas serán gobernadas por mujeres, algunas de ellas por primera vez, como el caso de mi estado, Guanajuato, y el caso de Morelos y de Veracruz. Compañeras y compañeros, solo lo que se nombra existe. Por ello es fundamental que nuestra Carta Magna así lo consigne. Tenemos derecho a ser nombradas y a que nuestras contribuciones en el ámbito social, económico y político tenga su justo reconocimiento.
Es por estos motivos que las senadoras y senadores del Partido Verde Ecologista votaremos a favor de este dictamen, ya que, como bien lo dice el sociólogo español Manuel Castells, es en el lenguaje donde se libran las batallas culturales. Es el lugar donde las identidades se negocian, se imponen y se transforman. Por ello, nosotras seguiremos contribuyendo a tener una nación más igualitaria en cada paso que demos. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senadora Magaña Fonseca. Tiene ahora el uso de la palabra el senador Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 10 minutos. Con la venia de la presidencia, compañeras y compañeros, Adelante. Hoy nos encontramos aquí para debatir una propuesta que trasciende las palabras, la incorporación de un lenguaje inclusivo en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta iniciativa no solo atiende las exigencias de una sociedad más consciente, plural e inclusiva, sino también reafirma el compromiso de nuestro país con la igualdad, la dignidad humana y la justicia social. El lenguaje es un instrumento internacional el más poderoso. A través de él creamos realidades, forjamos identidades, comunicamos pensamientos y también sentimientos. Por ello, es indispensable que la Constitución, documento que contiene nuestro articulado como pilar de nuestros derechos en México, sea un reflejo fiel, equitativo e incluyente de toda su diversidad. El uso de un lenguaje inclusivo garantiza que mujeres y hombres estén igualmente representados en el texto constitucional. Durante décadas, el lenguaje jurídico ha priorizado términos genéricos masculinos, lo que ha contribuido a la exclusión de las mujeres. Esto es especialmente grave, que en un país donde el 51.3% de la población sean mujeres, reconocerlas explícitamente en el lenguaje no es una cuestión simbólica, es un paso tangible hacia la igualdad sustantiva. Esta reforma debe romper los estereotipos de género. En nuestro país, todas las personas tienen el mismo valor, las mismas capacidades y el mismo derecho a participar en la vida política, social y cultural de nuestro país. Además, esta reforma tiene un impacto educativo y desde luego también cultural. Nuestra Constitución no solo rige nuestras leyes, sino que marca el parteaguas de nuestro sistema jurídico mexicano, pero también debe educar e inspirar. Sabemos que las sociedades más igualitarias son también las más prósperas y seguras. Según datos de ONU Mujeres, los países que implementan medidas para garantizar la igualdad de género logran un crecimiento económico más sostenible y una reducción en las tasas de violencia. Pero, compañeras y compañeros legisladores, el verdadero reto no radica en modificar las palabras, sino que el lenguaje inclusivo construya puentes hacia una sociedad más justa y democrática por las mujeres, por un México donde mujeres y hombres sean reconocidos con el mismo respeto, el mismo valor y las mismas oportunidades, por un México más justo, más fuerte e incluyente. ¡Que vivan las mujeres! Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senador García Yáñez. Antes de dar el último turno, informo a la Asamblea que tenemos la visita del presidente municipal de Papalotla, Xicoténcatl, del estado de Tlaxcala, Sergio Lara Muñoz, quien viene acompañado de integrantes del Cabildo y presidentes de diversas comunidades de este municipio. Nuestros visitantes acuden por invitación de la senadora Anabel Ábalos Zempoalteca. Agradecemos
su presencia en esta sesión. Sean bienvenidas todas las personas a este recinto legislativo. Y también les informo que tenemos la visita de un grupo de ciudadanos del municipio de Jalpan de Serra, Querétaro, quienes acuden por invitación del senador Agustín Dorantes Lambarri para conocer el desarrollo de los trabajos legislativos. Agradecemos su presencia en esta sesión. Sean bienvenidas todas las personas a la Casa del Federalismo. Cierra esta lista de posesionamientos la senadora Olga Patricia Sosa Ruiz, del Grupo Parlamentario de Morena, quien además es la promotora de esta iniciativa. Hasta por 10 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Con el permiso de la presidencia. Adelante. Senadoras y senadores, pueblo de México, presidenta con A, se escribirá y se dirá presidenta. Las mujeres ya estamos en la Constitución y queremos que la presidenta y las futuras presidentas también lo estén. Agradezco a esta soberanía la discusión del dictamen que tiene por objeto el término presidenta a la Constitución. Definitivamente el inicio de una era. Agradezco también la discusión del dictamen aprobado por unanimidad en las discusiones de puntos constitucionales que encabeza el senador Óscar Cantón Cetina y estudios legislativos que preside el senador Enrique Insunza Cázares, así como a todas y todos los integrantes que tiene por objeto igualmente llevar el término presidenta a la Constitución. Este hecho por sí mismo representa una reivindicación histórica de la demanda por siglos que hemos hecho las mujeres mexicanas, tanto las mujeres homenajeadas en las páginas de nuestra historia, como las mujeres luchadoras cuya voz fue silenciada y hoy hace fuerte esta voz, y a todas las voces colectivas que después de 200 años y 65 presidentes ven el sueño cumplido de tener a la primera mujer presidenta de la República. Por siglos las mujeres fuimos invisibilizadas, pero quien indague más encontrará la inagotable tenacidad de las mujeres que nunca nos hemos quedado ni quietas ni calladas. Hay testimonios de mujeres que han desafiado las normas para pensarnos libres, para pensarnos con dignidad. Mujeres capaces que creyeron y que lucharon durante 71 años con la conquista del derecho al voto por ver a una mujer empoderada, una mujer con la banda presidencial. Y es que, como ya se ha dicho y como dice nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al llegar, llegamos todas. Y en 2018, por primera vez en nuestra historia, el Congreso de la Unión alcanzó la paridad de género y pasamos de la marginación a la inclusión. Y en poco tiempo, en la Cuarta Transformación, transitamos de la igualdad ante la ley a la igualdad sustantiva, con lo que hemos dado un paso firme hacia una democracia más real y más representativa. En 2024, el pueblo de México, el grandioso pueblo de México, otorgó a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo el derecho de dirigir
el destino de nuestra gran nación. Y este dictamen hace justicia al cargo, a la investidura y a la identidad de nuestra presidenta, porque siguiendo sus propias palabras, lo que no se nombra no existe. Y lo que se nombra, claro que existe. Nombrar es visibilizar, es conocer y es reconocer. Y esto estamos haciendo el día de hoy, reconociendo que son tiempos de mujeres y tiempos de transformación. Lo digo con orgullo. Es un honor estar con Claudia hoy. Las mujeres hemos derribado barreras y afirmamos que a las mujeres nunca se nos ha regalado absolutamente nada, ningún derecho. Hemos luchado por ellos y los hemos conquistado. Las mujeres hemos sido protagonistas de la historia. Hemos contribuido a la democracia, a la productividad, al crecimiento, al bienestar de nuestro país. Hemos aportado a la patria con A y hemos vencido. Por eso, hoy queremos alcanzar a construir la paz y la tranquilidad de nuestras familias y de nuestras comunidades. Por eso les pido, votemos a favor, no pongamos freno a este caminar juntas y juntos por un mejor país. Senadoras y senadores, este dictamen plasma en nuestra Constitución los términos presidenta, gobernadora y presidenta municipal, reconociendo que nuestra presencia es legítima, necesaria e igualitaria, y que el ejercicio de la responsabilidad pública también tiene rostro de mujer. Por supuesto que sí. Presidenta, presidenta, presidenta. Al aprobar este dictamen, además de seguir dando cumplimiento a la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y refutar los sesgos lingüísticos que han excluido a las mujeres, incorporamos la afirmación de la RAE que documenta presidenta desde el siglo XV y está presente en el diccionario desde 1803. Es también un acto de justicia al liderazgo de las mujeres en la historia. Reconoce a las heroínas, a las que nos dieron patria, a las hijas, a las hermanas, madres, abuelas y ancestras, cuya dignidad resuena muy fuerte en este pleno. Por supuesto, porque dará total reconocimiento al derecho de ser nombradas, incluidas y respetadas. Este dictamen está comprometido con ser el ejemplo para millones de niñas y adolescentes que hoy nos escuchan, para que también ellas puedan ser representantes populares, puedan ser mujeres líderes que transformen y que decidan, porque lo que no se ve tampoco se sueña y tampoco se añora. Es un mensaje para las futuras generaciones, por las que no podemos descansar hasta que la participación política en todos los niveles pase del ideal a la realidad y sea más plena e inspiradora.
Senadoras y senadores, vivimos en un país libre y democrático y esta legislatura está trabajando para consolidar este segundo piso de la Cuarta Transformación y en la cual, fíjense bien, las mujeres somos el corazón de la lucha por la justicia y la libertad. Un corazón que desea la felicidad del pueblo. Por lo anterior, hoy, más que nunca, adoptar el lenguaje inclusivo y promover la participación de las mujeres en la política abre puertas para reconocer que una democracia verdadera no puede construirse si la mitad de su población no es nombrada y no es representada. Por todas las mujeres que nos han antecedido y a nombre del pueblo de Tamaulipas que me digno representar, agradezco el apoyo de todos ustedes para que juntas y juntos sigamos dando pasos decisivos hacia una sociedad donde cada persona puede verse representada, reflejada y donde cada voz, cada identidad y cada historia tenga el reconocimiento y la representación que merece. Es un honor estar con Claudia hoy. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senadora Sosa. Pasamos ahora a la discusión en lo general. No hay personas senadoras en contra. Hay 3 intervenciones en favor. Tiene el uso de la palabra la senadora Lizeth Sánchez García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por 5 minutos en favor. No está. Ahí viene. Sí, tiene la palabra, senadora Lizeth Sánchez García. Gracias, presidente. Hablar de lenguaje no es solo hablar de palabras, es hablar de poder, de justicia, de reconocimiento y sobre todo de dignidad. Estimadas compañeras y compañeros, el lenguaje estructura la manera en que entendemos el mundo y define muchas veces quién pertenece y quién es relegado a los márgenes. Lo que nombramos existe, lo que callamos se desvanece. Por eso, presidente, ¿será que me puede apoyar con un poco de orden? Sí, cómo no. Gracias. Pido a la Asamblea si pudiesen guardar silencio para que haga su intervención la senadora Sánchez García. Adelante. Gracias, presidente. Lo que nombramos existe, lo que callamos se desvanece. Por eso, este debate no es superficial ni decorativo, es profundamente transformador. Hoy estamos aquí para reflexionar sobre algo tan cotidiano y poderoso como las palabras, el lenguaje, esa herramienta que usamos para comunicarnos, para construir realidades, para definir quiénes somos y cómo nos vemos en el mundo. Hablar del lenguaje inclusivo no solo busca nombrar, sino dignificar, no solo incluir, sino transformar.
Durante siglos, el lenguaje ha sido un espejo de las desigualdades estructurales de nuestra sociedad. El uso del masculino genérico en nuestra Constitución no es una simple convención lingüística, es una herramienta que ha invisibilizado a más de la mitad de nuestra población, relegado a las mujeres a un segundo plano en el imaginario colectivo y en la vida pública. Esta omisión perpetúa una cultura que restringe, excluye y silencia, aun cuando el espíritu de nuestra nación clama por igualdad y justicia. Hoy, el pueblo de México ha decidido con sabiduría y con esperanza que una mujer, la doctora Claudia Sheinbaum, lidere los destinos de esta nación. Esta histórica elección no es una anécdota ni un accidente, es el reflejo de una transformación profunda, de una conciencia nacional que ya no tolera la exclusión. Una mujer preside este país y nuestra Constitución debe ser espejo de este avance democrático. Senadoras y senadores, esta reforma es urgente por dos razones esenciales. Primero, porque responde a un cambio cultural indispensable. El lenguaje como herramienta viva debe evolucionar con la sociedad. No podemos seguir reproduciendo patrones lingüísticos que consolidan desigualdades cuando nuestra realidad social, política y democrática exige lo contrario. En un país donde por primera vez tenemos a una mujer como presidenta con A y donde cada vez más mujeres asumen cargos de poder, es incongruente que nuestra Constitución siga utilizando un lenguaje que nos invisibiliza. Segundo, porque México tiene una deuda histórica con las mujeres. Las luchas de las mujeres obreras, campesinas, indígenas, migrantes, afromexicanas, trabajadoras del hogar y profesionistas nos han traído hasta aquí, porque lo que no se nombra no existe. Reconocer explícitamente a las mujeres en el texto constitucional es un acto de justicia histórica y un mensaje contundente de que este país avanza hacia la igualdad sustantiva. Las palabras importan y nuestra Constitución debe reflejar la riqueza y diversidad de nuestra sociedad. Negarnos a esta reforma es aferrarnos a un pasado de injusticias. Aprobarla, en cambio, es un acto de valentía y de coherencia con el México que estamos construyendo. Un México plural, justo y verdaderamente igualitario. Esta reforma no solo busca modificar el lenguaje, sino transformar realidades. Un país que nombra a todas y todos es un país que avanza hacia la justicia, porque el lenguaje puede ser una herramienta de exclusión o de emancipación, dependiendo de cómo lo utilicemos. Hoy tenemos la oportunidad de convertirlo en un instrumento de igualdad. Honremos la voluntad del pueblo que eligió a una mujer para liderar la transformación de México. Hagamos que nuestra Constitución refleje ese cambio, que nombre y reconozca a quienes durante mucho tiempo fueron silenciadas. Transformar el lenguaje es transformar la realidad. Concluyo. Demos este paso juntas y juntos por un México donde todas y todos estén presentes, donde todas y todos cuenten, donde todas y todos tengan voz. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senadora Sánchez García. Tiene ahora el uso de la palabra la senadora Maquiester Ortiz Domínguez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. A favor, hasta por 5 minutos. Con su venia, presidente. Adelante. El cambio constitucional que aprobaremos con esta reforma implica la inclusión de términos como presidenta, gobernadora o presidenta municipal, avanzando significativamente hacia la igualdad. Es más que un simple cambio en el lenguaje. Es un paso a la eliminación de estereotipos que han invisibilizado a las mujeres durante siglos. ¿Cómo olvidar cuando la doctora Claudia, en su primer discurso como presidenta, dijo que lo que no se nombraba no existía y que ella sería presidenta con A?
Plasmar estos términos en nuestra Constitución tiene un profundo significado, permitiendo visibilizar la presencia de las mujeres en el ejercicio del poder político, reflejando lo que ya ocurre en la práctica. Las mujeres somos una parte fundamental en la vida familiar, social, económica y política de México. En el pasado, la Real Academia Española argumentaba que el sufijo ente en presidente era común para ambos géneros y no consideraba necesario el uso de presidenta. Sin embargo, esta posición generó controversias debido a la lucha por la igualdad de género en el lenguaje, pues muchas voces señalaban que el masculino genérico invisibilizaba a las mujeres. En 2010, la RAE finalmente reconoció públicamente que el uso de presidenta es válido para referirse a una mujer en el cargo, adaptándose al cambio social y al uso extendido del término en países de habla hispana. Esta lucha evidenció que el lenguaje no solo describe la realidad, sino que también puede transformarla al visibilizar a las mujeres en la esfera pública. Esta reforma no solo busca eliminar un lenguaje excluyente, sino que también nos ayuda a posicionar a las mujeres en los espacios de toma de decisiones. Desde esta tribuna hago un llamado a todos los órdenes de gobierno para continuar impulsando políticas públicas que favorezcan la igualdad entre hombres y mujeres en todos los aspectos de la vida cotidiana, reconociendo que las mujeres necesitamos más y mejores oportunidades de empleo, en especial aquellas que viven en situación de vulnerabilidad y violencia. Recordemos que las palabras son más que sonidos. Las palabras moldean la mente para después convertirse en pensamientos y acciones. Desde el Partido Verde estamos comprometidos con las reformas que buscan un lenguaje inclusivo, que reconozcan y valoren la trascendencia de la labor de las mujeres. Creemos que erradicar el lenguaje discriminatorio es un paso fundamental para comenzar a cambiar la mentalidad de la sociedad y lograr un México más justo. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senadora Ortiz Domínguez. Tiene ahora el uso de la palabra la senadora Andrea Chávez Treviño, del Grupo Parlamentario Morena en Favor, hasta por 5 minutos. Gracias, presidente. Con el permiso del pueblo de México. Antes de iniciar mi intervención, quiero solidarizarme con las estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, víctimas de Diego N., cuyas agresiones a la intimidad sexual están en riesgo de quedar impunes por culpa de un juez indolente, insensible e incapaz. Que no se olvide nunca el nombre del juez Francisco Salazar Silva, para que nunca más una mujer confíe en él durante los procesos por venir, quien tuvo en sus manos la oportunidad histórica de proteger a decenas de mujeres, pero que según él no encontró pruebas suficientes en las más de 180,000 fotos y videos de contenido sexual que las denunciantes y el Ministerio Público entregaron como carga de la prueba. ¿Qué más necesitamos las mujeres para que un juez nos crea? Parece que algunos se tomaron muy en serio las amenazas de la vocera del Poder Judicial de soltar delincuentes como venganza por la reforma judicial. Abrazo de manera solidaria a mi compañera Olimpia Coral, a las activistas que se volcaron con este caso y a las víctimas que no cesarán en la lucha.
Lo único que me aporta un poco de paz es saber que pronto el Poder Judicial se transformará de raíz. Pero entre tanto, el respaldo de este Senado de la República está con las víctimas y hacemos pública nuestra convicción de no descansar hasta que ellas encuentren justicia. Hay quienes aún no entienden que hoy es tiempo de mujeres, que la realidad de nuestro país ya cambió, que nuestro pueblo sabio y progresista así lo decidió y que el derecho a una vida libre de violencia para las mujeres no es solo un eslogan, sino la prioridad presidencial, encarnada en la primera presidenta de nuestra historia, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, madre, abuela, hija, activista, luchadora social, mujer de izquierda, preparada y muy valiente. Y precisamente para que entiendan quienes se niegan a entender y para que sueñen quienes toda una vida tienen por delante, buscamos aprobar esta reforma que reposiciona a las mujeres en el centro de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. A lo largo de ya muchas legislaturas hemos utilizado hasta el cansancio la frase de "lo que no se nombra no existe", una provocación retórica que busca señalar algo más complejo. Evidentemente las mujeres existimos en el espacio público aunque no se nos nombre, pero cuando no se nos nombra, la realidad se complejiza y cuando sí se nos nombra, la realidad se transforma. Hablamos entonces de la función performativa del lenguaje, la capacidad casi mágica que tienen las palabras de traducirse en realidades materiales. Las palabras tienen consecuencias, tanto así que los países en los que la Iglesia Católica continúa coadyuvando en los registros civiles, cuando el cura te declara marido y mujer, tu vida cambia para siempre. Es precisamente esta función performativa y evocativa del lenguaje la que hace que cuando pensamos en quién nos atiende en una enfermedad, nos venga a la mente un doctor y no una doctora. Pero cuando pensamos en quien nos cuida y apoya, a ese doctor, quien le cuida y también le apoya, aparece en nuestra mente una enfermera y quizás no un enfermero. Tan fuerte y tramposo es el lenguaje que si yo ahora les pido que no piensen en un elefante rosa, el elefante aparece gigante ante ustedes ocupando todo su pensamiento. ¿Y saben qué? Yo quiero hacer hoy un ejercicio de honestidad política y de gratitud, utilizando lo más valioso que tengo, mi palabra. Porque cuando la doctora Claudia Sheinbaum dijo que no llegaba sola, que llegábamos todas, no solo había sentidos simbólicos que teorizar sobre esa frase. La enunciación albergaba una realidad más evidente y más clara. Fue su impulso y la alegría que despertó nuestro pueblo, su historia, narrativa, liderazgo y firmeza, la que nos impulsó a todas para obtener victorias electorales históricas en nuestros territorios. Les quiero presumir que en el estado de Chihuahua y en la gran mayoría del país fuimos las mujeres quienes mejores resultados electorales obtuvimos, porque efectivamente la doctora Claudia Sheinbaum no llegó sola, nos ayudó a todas a llegar. Y yo estoy profundamente agradecida con ella, porque su ejemplo le allana el camino a mi generación, que con firmeza, honestidad y compromiso social buscamos transformar la vida de todas, porque no nos basta con ser iguales ante la ley, lo verdaderamente importante es ser iguales ante la vida. Que viva la primera mujer presidenta de México y que vengan muchas más. Muchas gracias, Olga querida. Gracias, presidente. Gracias, senadora Chávez Treviño. Tiene ahora, bueno, primero, pregunte la Secretaría de la Asamblea si el asunto se encuentra suficientemente discutido. Consulto a la Asamblea en votación económica si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Quienes se abstengan. Se encuentra suficientemente discutido, presidente. Tiene entonces la palabra la senadora Marta Lucía Mitchell Camarena para hechos hasta por 2 minutos. No está. Por consiguiente,
Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea sobre las reservas de artículos o adiciones recibidas y registradas. Informo, presidente, que la senadora Edith López Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena, propone una adición al apartado de consideraciones, artículos 35, 73 y 89. Es cuanto. Consulto si alguien más tiene interés en reservar algún artículo. Se va a recoger la votación nominal del dictamen. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por 3 minutos para recoger la votación nominal del proyecto de decreto en lo general y de los artículos no reservados. Por tratarse de un proyecto de reforma constitucional, se requiere el voto aprobatorio de 2/3 de los presentes en términos del artículo 135 constitucional. Sigue abierto el sistema electrónico de votación. Si alguna ciudadana o ciudadano senador o senadora falta por emitir su voto.
Continúa abierto el sistema electrónico de votación si alguna senadora o senador falta por emitir su voto. Continúa abierto el sistema electrónico de votación para que por favor emitan su voto. Una vez transcurrido el tiempo indicado por la presidencia, ciérrese el sistema electrónico de votación. La senadora Mitchell busca la palabra, presidente. Senadora Mitchell Camarena, ¿con qué objeto? Gracias, senador. Estaba yo en un foro, sé que me han nombrado, que me han mencionado. Me siento muy orgullosa de esto que vamos a votar. Permítame, le doy la palabra con mucho gusto. Gracias. Apenas informe la votación. Sí, muchas gracias. Señor presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 113 votos a favor, 1 voto en contra y 0 abstenciones. Se reúne la mayoría constitucional requerida para la aprobación del dictamen. En consecuencia, queda aprobado en lo general el proyecto. En consecuencia, queda aprobado en lo general el proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos en materia de lenguaje inclusivo. Asimismo, en lo particular, lo no reservado. Adelante, senadora Mitchell Camarena. Sonido en el escaño de la senadora Mitchell Camarena. Ahí está. Muchas gracias. Es que estoy haciendo uso de la palabra y con las fotos ya no voy a poder. Senadora Olga, es para mí un honor que usted haya presentado esta iniciativa. Nos sentimos muy felices, muy conmovidas y muy orgullosas las feministas, porque le hemos dicho al mundo entero que lo que no se nombra no existe. Pero esto no es un tema, oigan, ¿me dan chance? Pero esto no es un tema nada más de lenguaje. Es un tema antropológico, es un tema de derechos, es un tema de justicia. Y tenemos a una presidenta con él en la Constitución y estamos todas muy orgullosas. Muchísimas gracias. Y venga la presidenta con A en la Constitución. Muchas gracias, senadora. Presidenta.
Honorable Asamblea, les informo que tenemos la visita de un grupo de estudiantes del CONALEP Automotriz José Vasconcelos, de Santiago de Querétaro, quienes acuden por invitación del senador Agustín Dorantes Lambarre. Gracias por su visita, sean bienvenidas todas las personas al Senado de la República. También tenemos la visita de un grupo de jóvenes de la Universidad Tres Culturas, Campus Estado de México, quienes acuden por invitación de la senadora Cintia López Castro para conocer el desarrollo de los trabajos legislativos. Agradecemos su presencia en esta sesión y esperamos que su visita sea provechosa para su desarrollo profesional. Sean bienvenidas todas las personas a este recinto legislativo. Y finalmente informo a esta Asamblea y también a los visitantes que esta semana hay una muestra de artesanía, de arte popular del estado de Guerrero que se llama Una Cajita Pintada. Guerrero es una cajita pintada en Olinalá, donde encontrarán textiles, nieves, mezcal, platería y por supuesto cajas de Olinalá. El mole ayer, de veras, me iban a regalar un esquite, ya no regresé, tengo que ir por él. Bueno, pasamos ahora al apartado de las reservas. Se concede la palabra Sacil de León, la senadora Sacil de León. Es Sacil de León. A la senadora Sacil de León, del Grupo Parlamentario Morena, que propone una adición al apartado de consideraciones en los artículos 35, 73 y 89. Tiene la palabra hasta por 5 minutos. Senadora Edith López Hernández, ¿con qué objeto? También, bueno, quiero aclarar que también Chiapas también tiene su artesanía aquí en el Senado de la República. Ah, muy bien. ¿Están también en la parte de la... En el asta de la bandera están todas las compañeras mujeres dando a conocer su arte. Gracias. Muy bien, pues ya iré a visitarlas y a comprar arte popular. Adelante, senadora Sassi. Gracias. Con su permiso, senador presidente, compañeras y compañeros senadores, presento esta reserva a nombre de mi compañera, la senadora Edith López Hernández, que dice lo siguiente: la presente propuesta comprende dos aspectos. Por un lado, se incorporan 5 nuevos párrafos a las consideraciones del dictamen antes señalado, y por otro se presenta una modificación a 3 artículos contenidos en el dictamen. Lo anterior con el objeto de destacar la importancia que tiene el dictamen respecto al uso del lenguaje inclusivo. En cuanto a las consideraciones del dictamen, se propone incorporar los siguientes párrafos en la parte final de las mismas. Se considera necesario destacar que en el presente dictamen responden directamente a una iniciativa cuyo objetivo principal fue incorporar el lenguaje inclusivo para referirse a los cargos públicos que detecta la titularidad de la administración pública en los 3 niveles de gobierno, a saber, presidenta y presidente de la República, gobernadora o gobernador de una entidad federativa, jefe o jefa de gobierno de la Ciudad de México y alcaldesa y alcalde municipal. En ese sentido, su delimitación causítica se justifica porque aborda de manera concreta un aspecto fundamental: el reconocimiento explícito y equitativo de las mujeres en cargos públicos de liderazgo, lo que fortalece el principio de igualdad y de equidad de género consagrado a lo largo de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Si bien es cierto que los artículos en materia del presente dictamen no abarcan todas las disposiciones normativas susceptibles de utilizar lenguaje inclusivo, también lo es que este proyecto de decreto sienta las bases para continuar trabajando en la transformación del lenguaje jurídico en México para que, de manera progresiva, nuestro máximo ordenamiento legal mexicano adopte
todas las expresiones que reflejan la realidad diversa e incluyente de la sociedad. De esta manera, el proyecto de decreto que será sometido a la consideración del Pleno no solo busca actualizar el lenguaje utilizado para referirse a ciertos cargos públicos, refleja también un cambio cultural y social de gran relevancia, toda vez que se transmite un mensaje claro sobre la importancia de la igualdad y la no discriminación, promoviendo una narrativa de inclusión en todos los niveles de gobierno. Además, al tratarse del máximo ordenamiento jurídico, esta reforma establece un estándar obligatorio y un modelo a seguir para otras normas de menor jerarquía, impulsando la armonización del marco legal con los valores de equidad e inclusión, por el esfuerzo que hoy se materializa con la aprobación del presente dictamen, contribuye a la consolidación de un sistema jurídico más justo, más representativo y más igualitario. Es cuanto, senador presidente. Gracias, senadora Sácil de León. Pregunte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si son de aceptarse las propuestas presentadas. Consulto a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta presentada. Quien esté por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes esté por la negativa, a favor de levantar la mano. Quienes se abstengan. Se aprueba, presidente. En consecuencia a esta discusión, al no haber personas oradoras registradas, solicito a la Secretaría de lectura la propuesta, inmediatamente consulte a la Asamblea en votación económica si se aprueba. Con gusto, presidente. En cuanto a las consideraciones del dictamen, se propone incorporar lo que la oradora que me antecedió acaba de dar lectura a la Asamblea. En segundo lugar, se propone homologar las referencias realizadas a la más utilizada en el proyecto de decreto, que es persona titular del Ejecutivo Federal, con la finalidad de lograr una consistencia terminológica en el texto normativo y asegurando claridad jurídica, lo que ayuda a facilitar la interpretación y aplicación de la norma, así como a reforzar la certeza jurídica para los destinatarios de las disposiciones legales. Debiendo decir el artículo 73 en su fracción 12, para declarar la guerra en vista de los datos que le presente la persona titular del Ejecutivo Federal. Y debiendo decir el artículo 89 en su fracción 10ª, dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, la persona titular del Ejecutivo Federal observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los Estados, la cooperación internacional para el desarrollo, el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales. El resto se mantiene en sus términos, presidente. Ahora consulto a la Asamblea en votación económica si son de aprobarse las reservas presentadas. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quien esté por la negativa, a favor de levantar la mano. Quienes se abstengan. Se aprueba, presidente. En consecuencia, se aprueba la propuesta. La adición al apartado de considerandos y los artículos con las propuestas aprobadas se votarán nominalmente al término de la discusión de lo particular. Una vez agotada la presentación de reservas, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por 3 minutos para recoger la votación nominal de la adición al apartado de consideraciones y de los artículos 35, 73 y 89 del proyecto de decreto con las modificaciones aceptadas.
Continúa abierto el sistema de votación. Consulto a la Asamblea si alguna senadora o senador falta por emitir su voto. Consulto nuevamente a la Asamblea si alguna ciudadana, senadora o senador falta por emitir su voto. Continúa abierto el sistema electrónico de votación. Una vez transcurrido el tiempo indicado por la Presidencia, ciérrese el sistema electrónico de votación. Pregunto si alguna ciudadana, senadora o senador faltó por emitir su voto. Muy bien. Señor Presidente, conforme al registro electrónico de votación, se emitieron 112 votos a favor, un voto en contra, con 0 abstenciones. Hay mayoría calificada, en consecuencia queda aprobada la adición al apartado de consideraciones y los artículos 35, 73 y 89 del proyecto de decreto con las modificaciones aceptadas. Intégrese la adición de las consideraciones al expediente del dictamen
Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de lenguaje inclusivo. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 135 constitucional. Ahora, pues sí, otra vez es un día histórico e inédito.